Cuando tenía 40 años de carrera médica sobre mis hombros, pensaba que ya lo había visto todo. Pero no fue hasta después de colgar la bata, cuando el silencio del retiro me permitió mirar atrás con otros ojos, que entendí una verdad tan profunda como dolorosa. Muchas veces no es la enfermedad lo que destruye la vida de una persona mayor, sino la negligencia silenciosa, la ignorancia cotidiana disfrazada de rutina. Y de todas las enfermedades que acompañé en consulta, hubo una que siempre me dejó una sensación amarga, como de haber llegado tarde: el deterioro del riñón. Me llamo Dr. Ricardo Morales, soy médico jubilado, y durante más de 3 décadas atendí a cientos de pacientes en un pequeño pueblo de Castilla. Personas humildes, trabajadoras, que acudían a mi consulta con dolores difusos, piernas hinchadas, fatiga inexplicable o tensión que no cedía ni con tratamiento. A veces llegaban cuando ya había poco que hacer, no porque no existiera medicina, sino porque nadie les había enseñado a escuchar los susurros del cuerpo antes de que se convirtieran en gritos. Y si te dijera que podrías estar dañando tus riñones sin saberlo, cada día, sin dolor, sin aviso, y si te dijera que el café con leche del desayuno, el refresco de media tarde, ese medicamento que tomas sin receta, están poco a poco robándote tu autonomía, tu energía, tu vida, lo más cruel del daño renal es que no duele, al menos no al principio. Es sigiloso, invisible, como una gota que cae una y otra vez sobre la roca, hasta romperla. El cuerpo humano es maravilloso, pero también frágil. Cada uno de tus riñones contiene alrededor de 1 millón de nefronas, unas estructuras diminutas que filtran tu sangre día y noche, eliminando toxinas, equilibrando minerales, regulando tu presión y mucho más. Sin embargo, a partir de los 60 años, empezamos a perderlas. Sin darnos cuenta, perdemos hasta un 20% de nuestra capacidad de filtración. ¿Y sabes lo peor? Las nefronas no se regeneran. Lo que se pierde para siempre. La medicina moderna ha avanzado mucho, sí, pero lo que no te dice el folleto del hospital es que cuando el riñón empieza a fallar, tu calidad de vida se derrumba en silencio. Aparece el insomnio, la fatiga crónica, el picor constante, la piel pálida, las piernas que no responden, la mente que se nubla. Y cuando llega la diálisis, ya no hablamos de tratamiento, sino de supervivencia. No quiero asustarte por gusto, no es mi estilo, pero sí quiero que te sacudas, que despiertes, que comprendas que tienes el poder de cambiar tu destino. Y ese poder no está en una pastilla mágica, está en lo que comes, en lo que decides hoy, frente al plato, frente al vaso. Porque si algo aprendí en mi carrera, es esto: la salud no se compra en la farmacia, se cultiva en la cocina. Y aquí viene lo que la mayoría ignora. Existen frutas, sí, frutas, que no solo son sabrosas, sino que tienen la capacidad comprobada de proteger, limpiar y fortalecer tus riñones. No son milagrosas, no curan lo incurable, pero pueden marcar la diferencia entre un envejecimiento autónomo o una vejez llena de máquinas, tubos y hospitales. Por eso he creado este canal, porque me cansé de ver a personas buenas, inteligentes, caer una y otra vez por falta de información. Aquí compartiré contigo lo que la experiencia y la ciencia me han enseñado, sin adornos, sin intereses comerciales, solo verdad. Y si esta verdad te resuena, si sientes que este conocimiento puede ayudarte o ayudar a alguien que amas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me dará la fuerza para seguir creando contenido útil, profundo y honesto. Porque la salud merece ser contada con alma, no solo con cifras. Antes de continuar con las frutas que pueden ayudarte a cuidar tus riñones, quiero dejarte una pequeña pregunta. No es un examen, es una reflexión. Respóndela con sinceridad y deja tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Pregunta para ti. ¿Crees que el deterioro de los riñones ocurre principalmente porque A. Nos alimentamos mal durante años, pero no lo notamos hasta que es tarde? B. Es solo cosa del envejecimiento natural y no se puede evitar? Escribe A o B en los comentarios. Me encantaría leerte. Nos vemos en el siguiente segmento, donde te revelaré cuáles son esas frutas silenciosas pero poderosas que han demostrado proteger la vida renal cuando aún estás a tiempo. Durante mis años como médico de atención primaria, aprendí que los remedios más potentes a veces no se encuentran en frascos, ni se inyectan en clínicas, ni llevan nombres impronunciables. A veces, el verdadero remedio crece en silencio, entre los matorrales, en un bosque húmedo, bajo un cielo nublado, pequeño, casi invisible, pero con una fuerza que la medicina moderna aún está empezando a comprender. Me refiero al arándano.
Y no, no exagero. Muchas personas creen que las frutas son solo postres saludables, un extra, una forma de endulzar la vida sin culpa. Pero los arándanos no son un simple postre. Son, en mi experiencia, una especie de medicina natural para los riñones. Y cuando digo esto, no lo hago desde la emoción, sino desde los datos, desde las historias de pacientes y los resultados que he podido ver a lo largo de los años. Déjame explicarte por qué. Los arándanos, especialmente los silvestres, contienen una concentración altísima de antocianinas. Este compuesto, que les da ese color azul oscuro tan característico, es también un potente antioxidante. Pero no se trata solo de antioxidantes genéricos, como los que venden en cápsulas. Las antocianinas actúan directamente en la protección de las células renales, ayudando a reducir el daño oxidativo que en muchas personas es el inicio silencioso de la enfermedad renal crónica. Tuve una paciente, Carmen, una mujer de 68 años que venía con niveles de presión arterial por encima de lo normal, hinchazón en los tobillos y una fatiga que no correspondía a su estilo de vida activo. Tras muchos exámenes, notamos que sus riñones ya mostraban signos de deterioro temprano. Su creatinina estaba en aumento. No era una emergencia, pero sí una advertencia clara. En lugar de esperar a que la enfermedad avanzara, diseñamos un cambio profundo en su alimentación, y una de las claves fue la introducción de arándanos frescos cada mañana, durante 3 meses seguidos. A las semanas, Carmen ya dormía mejor, la hinchazón disminuyó, y sus análisis de sangre mostraban una reducción leve, pero consistente en sus marcadores de inflamación. Claro, los arándanos no hicieron magia, pero sí ayudaron, porque no hay que olvidar que la inflamación crónica es uno de los enemigos silenciosos del riñón. Y este pequeño fruto combate precisamente eso. Un estudio realizado en 2022 por un grupo de investigadores en Canadá demostró que el consumo regular de antocianinas no solo ayuda a reducir la presión arterial, sino que también mejora la elasticidad arterial, un factor clave para proteger los glomérulos renales, que son las unidades filtrantes más delicadas del riñón. Y es que la presión alta sostenida actúa como un martillo constante sobre esas estructuras. Pero si logramos reducir esa presión de forma natural, como lo hacen los arándanos, damos a los riñones un respiro, una tregua. Otro dato menos conocido, pero que siempre compartía con mis pacientes: los arándanos tienen un efecto muy interesante sobre el tracto urinario. Contienen compuestos que dificultan la adhesión de bacterias, como la E. coli, a las paredes del sistema urinario. Esto significa que pueden ayudar a prevenir infecciones urinarias, especialmente en mujeres mayores, que son más propensas a padecerlas. Y una infección urinaria mal cuidada puede ser la puerta de entrada a complicaciones renales mucho más graves. Ahora bien, no todos los arándanos son iguales. Los frescos o congelados sin azúcares añadidos son los más beneficiosos. Los jugos industriales, los arándanos deshidratados con conservantes o las galletas con sabor a arándano no tienen el mismo valor terapéutico. De hecho, muchas veces cargan con azúcar añadido, lo que puede ser contraproducente si la persona tiene diabetes o riesgo de sufrirla, algo muy común en quienes también tienen debilidad renal. Me han preguntado muchas veces: doctor, ¿cuánto es suficiente? Y yo siempre respondo lo mismo: una taza al día es una dosis razonable. Lo puedes mezclar con avena, con yogur natural, en un batido, o simplemente comerlo como está. Pero no se trata solo de la cantidad, se trata de la constancia. Lo que ayuda no es un arándano aislado, sino el hábito de cuidar tu cuerpo cada día con lo que la tierra nos ofrece. Una investigación realizada en animales en 2021 mostró que el extracto de arándano reducía la expresión de TNF-alfa, un gen que promueve la inflamación sistémica y que está implicado en el avance de la enfermedad renal crónica. Otro estudio en ratas alimentadas con dieta rica en arándanos evidenció un mayor flujo de sangre renal, activación de genes reguladores de líquidos y presión, y mejor función general del sistema urinario. Y aunque soy muy cuidadoso al trasladar resultados animales a humanos, estos datos coinciden con lo que he visto en la práctica clínica. En mi experiencia, los arándanos también cumplen una función emocional. Su sabor, su textura, su belleza hacen que la persona se sienta cuidada, conectada con algo natural, vivo. Muchos pacientes que empezaban a consumirlos de forma diaria también cambiaban otras costumbres. Bebían más agua, comían menos procesados, caminaban más.
Es como si el cuerpo, al recibir un alimento noble, empezara a querer ser tratado con más respeto. Y eso es lo que, como médico, más me importa transmitir. El respeto por el cuerpo. El respeto por nuestros riñones, que trabajan en silencio sin pedir aplausos, filtrando litros de sangre cada día, manteniéndonos vivos sin que lo notemos. Pero cuando fallan, lo notamos todo. El cansancio, la mente nublada, la hinchazón, la desesperanza. Si con algo tan simple como añadir arándanos a nuestra dieta podemos retrasar ese deterioro, ¿por qué no hacerlo? He visto demasiadas vidas apagarse lentamente por no actuar a tiempo. Por eso te hablo hoy, desde mi retiro, desde la experiencia y desde el afecto. Porque si estás leyendo esto, aún estás a tiempo. No subestimes lo pequeño. No des por sentado que lo natural es débil. A veces lo más humilde, como un puñado de arándanos, puede ser la diferencia entre un riñón que aguanta y un riñón que se rinde. Y eso, créeme, lo cambia todo. Si tuviera que elegir una sola fruta para recomendar a mis pacientes con problemas renales, una fruta sencilla, accesible, sin pretensiones, no lo dudaría. La manzana. No porque esté de moda ni porque tenga una fama comercial, sino porque, después de tantos años ejerciendo como médico, he aprendido que lo más efectivo muchas veces es lo más simple. Y la manzana, en su aparente humildad, encierra una sabiduría terapéutica que la ciencia moderna apenas ha empezado a entender del todo. Durante mi carrera como médico de familia vi desfilar cientos de historias relacionadas con el deterioro renal. No todos los casos eran extremos, pero muchos compartían un mismo patrón: una alimentación pobre en fibra, alta en sodio, rica en procesados. Y sin embargo, casi nadie hablaba de las manzanas. Se mencionaban dietas sin sal, limitaciones en proteínas, pero no se comprendía el verdadero papel de esta fruta en el bienestar del riñón. La manzana, tal como la da la naturaleza, entera, con su piel intacta, sin azúcar añadido, sin procesar, es una fuente excepcional de fibra, especialmente de pectina. Esta fibra soluble tiene la capacidad de unirse a ciertas toxinas en el intestino y favorecer su eliminación, lo cual alivia la carga de trabajo de los riñones, que son precisamente los órganos responsables de filtrar y eliminar residuos del cuerpo. Cuanto menos sobrecargados estén, más tiempo se conservan en buen estado. Recuerdo el caso de don Eugenio, un agricultor de 72 años, que venía con una creatinina discretamente elevada, presión arterial difícil de controlar y un historial de diabetes mal manejada. Como en muchos casos, el problema no era agudo, pero sí progresivo. La mayoría de los médicos habrían comenzado directamente con ajustes farmacológicos, y en efecto eso hicimos. Pero también le propuse algo más: integrar una manzana al día en su desayuno. No una manzana cualquiera, sino una orgánica, con piel lavada con cuidado, sin pelar, masticada con calma. Al principio se rió. «¿Me doctor, una manzana me va a arreglar el riñón?» Y le respondí con la serenidad que me ha dado la experiencia: «No, don Eugenio, una manzana no cura nada por sí sola, pero a veces una manzana bien tomada cada día puede evitar que algo empeore». 3 meses después, su glucosa matinal estaba más estable, su presión arterial había descendido ligeramente y, sobre todo, su tránsito intestinal era más regular. Puede sonar trivial, pero una buena digestión repercute directamente en la salud renal. Cuando el intestino elimina bien los residuos, los riñones tienen menos que filtrar, menos que cargar, menos que sufrir. Y hay más. La pectina de la manzana también ha sido estudiada por su capacidad para ayudar en la regulación del colesterol y en la eliminación de metales pesados como el plomo o el mercurio, que en cantidades acumuladas afectan gravemente la función renal. Aunque aún no hay consenso absoluto en la comunidad científica sobre este efecto desintoxicante, lo cierto es que los primeros estudios en humanos son prometedores y la práctica clínica respalda su inclusión. Pero las manzanas no solo ayudan por la fibra. Contienen también quercetina, un flavonoide natural con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Este compuesto ha mostrado efectos positivos en la reducción de la presión arterial, algo crucial si recordamos que la hipertensión es una de las principales causas del daño renal. La quercetina también protege los vasos sanguíneos pequeños, como los del glomérulo renal, evitando que se deterioren con el tiempo. En el año 2018 se llevó a cabo un pequeño pero revelador estudio clínico con pacientes renales que consumieron 2 manzanas fushi al día durante una semana. El resultado:
aumento de sus niveles de antioxidantes plasmáticos sin alteración significativa del potasio sérico. Esto es importante porque muchas frutas saludables no son recomendables en pacientes con insuficiencia renal precisamente por su alto contenido en potasio. La manzana, en cambio, tiene niveles bajos, lo que la convierte en una opción segura incluso en fases avanzadas. Pero como todo en la vida, hay matices. No todas las formas de manzana son iguales. Las deshidratadas que se venden en supermercados, envasadas con conservantes y azúcar añadido, no tienen el mismo efecto beneficioso. Lo mismo ocurre con los jugos de manzana comerciales. Al ser pasteurizados y filtrados, pierden la fibra y la mayoría de los antioxidantes, y además suelen tener un alto índice glucémico. Es decir, elevan el azúcar en sangre sin aportar el beneficio real de la fruta entera. A menudo explico a mis pacientes que la manzana debe ser vista no como un postre, sino como un alimento medicinal. Integrarla a media mañana, en ayunas o incluso antes de dormir puede generar beneficios discretos pero acumulativos. En algunos casos, he visto cómo este pequeño gesto ayudó a controlar el apetito, reducir el uso de laxantes, mejorar la calidad del sueño e incluso suavizar el dolor articular gracias a su efecto antiinflamatorio indirecto. La piel de la manzana, por cierto, concentra gran parte de sus antioxidantes. Por eso insisto siempre en que se consuma entera y, si es posible, orgánica o de origen confiable. Y si no lo es, lavarla con vinagre o bicarbonato para eliminar residuos de pesticidas. Al mirar atrás, pienso en todas las veces que subestimamos los recursos más simples, no por ignorancia maliciosa, sino porque la medicina moderna a veces olvida que lo cotidiano también cura. Y como médico jubilado, hoy mi mayor satisfacción no es prescribir, sino recordar. Recordar a las personas que aún tienen tiempo. Recordarles que lo pequeño, lo constante, lo natural, puede ser más poderoso de lo que creen. No esperes a enfermar para empezar a cuidarte. No subestimes una manzana. En un mundo donde todo va rápido y parece complejo, tal vez la mayor revolución sea volver a lo básico, con conciencia. Y si tienes riñones que aún funcionan, celébralos, protégelos, ámalos, porque te lo aseguro, cuando fallan, nada vuelve a ser igual. Y si hoy puedes hacer algo tan simple como comer una manzana al día, hazlo. Tus riñones, lo dan. He aprendido, con el paso de los años y las muchas historias de pacientes que me confiaron sus cuerpos y sus temores, que no existen soluciones únicas, pero sí combinaciones poderosas. En la medicina natural, como en la vida, los mejores resultados a veces surgen cuando se unen fuerzas distintas pero complementarias. Y eso ocurre también con las frutas. Hoy quiero hablarte de dos de ellas, la fresa y la uva, pequeñas, dulces, habituales en cualquier mesa, pero profundamente transformadoras cuando se entienden desde la perspectiva del riñón envejecido. No son pocas las veces que en consulta me preguntaban qué frutas estaban permitidas para personas con insuficiencia renal o propensas a retención de líquidos, y solía responder que no se trata de prohibir, sino de conocer. Porque cuando uno conoce lo que realmente contiene una fruta, puede elegir no solo por el sabor, sino por el efecto que producirá en el cuerpo. Así fue como, después de observar muchos casos y revisar numerosos estudios, empecé a recomendar con más énfasis dos frutas que antes pasaban desapercibidas: las fresas y las uvas. La fresa, tan común en primavera, tan usada en postres o batidos, es mucho más que una fruta sabrosa. Contiene una alta concentración de vitamina C, además de compuestos como la quercetina, las antocianinas, el ácido elágico y otros flavonoides con una potente capacidad antioxidante. Y ese detalle no es menor cuando hablamos de salud renal. Verás, lo que daña al riñón no siempre es un golpe fuerte o un veneno puntual. Muchas veces es el desgaste diario provocado por los radicales libres, por la inflamación crónica, por la pequeña cantidad de toxinas que se acumulan poco a poco y que el riñón no logra eliminar del todo. Las fresas, gracias a su combinación de nutrientes, ayudan precisamente a neutralizar ese tipo de daño. Reducen el estrés oxidativo, bajan los niveles de inflamación sistémica y lo hacen sin elevar significativamente los niveles de potasio en sangre, lo que las vuelve seguras incluso en personas con filtración reducida. Tuve una paciente, Magdalena, que sufría de infecciones urinarias recurrentes. No había mes en que no apareciera con una cistitis nueva. Probamos tratamientos antibióticos, ajustes en la higiene, incluso probióticos, pero fue cuando comenzamos a trabajar su dieta y añadimos fresas diarias,
frescas, sin azúcar en su estado natural, que notamos un cambio sostenido. No fue inmediato, pero sí constante. La mucosa urinaria se volvió más resistente y la flora intestinal se reguló mejor. Porque sí, también en el equilibrio intestinal reside una parte del cuidado renal. Las fresas además son bajas en calorías, ayudan al control del peso y al contener ácido elágico, pueden tener un efecto protector frente a ciertas mutaciones celulares, algo relevante para quienes tienen antecedentes familiares de enfermedad renal degenerativa o incluso cáncer renal. Ahora bien, la segunda fruta de la que quiero hablarte es quizás aún más fascinante, la uva, especialmente la uva morada o roja, con piel gruesa y sabor intenso. Durante siglos se la ha vinculado con la longevidad, el vino, el corazón, pero pocos comprenden su verdadero valor para los riñones. Las uvas están compuestas por más de un 80% de agua, lo cual ya es una bendición para un organismo que necesita mantenerse hidratado de forma natural y constante. Pero además contienen resveratrol, un polifenol que ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas por sus efectos sobre la inflamación, la presión arterial y el daño oxidativo. Este compuesto no solo protege al sistema cardiovascular, también ha demostrado tener un efecto directo sobre la estructura de los túbulos renales, ayudando a evitar la fibrosis y favoreciendo un entorno más sano para la filtración. En modelos animales, el resveratrol ha logrado reducir la progresión de enfermedades renales relacionadas con diabetes e hipertensión, dos de las grandes causas del fallo renal en adultos mayores. Pero incluso sin enfermedades previas, el consumo habitual de uvas puede contribuir a un mejor equilibrio hídrico, a una menor retención de líquidos y a una mayor producción de orina, lo cual mejora la capacidad de limpieza del riñón sin forzarlo. En mi consulta solía recomendar a los pacientes comer un pequeño racimo de uvas por la tarde como merienda o postre. No hace falta exagerar, un puñado basta. Y es importante elegir uvas frescas, no pasas ni productos procesados con sulfitos o azúcares añadidos. Las uvas deben comerse con piel, porque ahí reside la mayor parte del resveratrol. También contienen quercetina, como las fresas, lo cual amplifica su poder antiinflamatorio. Es decir, estamos ante una fruta que no solo hidrata, sino que también desinflama, limpia y protege. Recuerdo a Andrés, un hombre de 65 años que había perdido un riñón en su juventud debido a una lesión traumática. Vivía con el temor constante de dañar el riñón que le quedaba. No quería tomar más medicamentos y se mostraba desconfiado ante cualquier tratamiento. Empezamos a trabajar con él desde lo más básico, su hidratación, su alimentación, su descanso, y las uvas se convirtieron en un ritual diario. Al cabo de 6 meses, su tensión arterial bajó sin fármacos, su función renal se mantuvo estable y su bienestar emocional mejoró. No porque las uvas fueran mágicas, sino porque fueron el símbolo de un nuevo compromiso con su cuerpo. A estas alturas de mi vida ya no busco convencer a nadie, solo deseo compartir lo que vi funcionar. Y tanto las fresas como las uvas, tomadas con constancia y respeto, se han ganado su lugar en la prevención y el acompañamiento de los problemas renales. Son frutos vivos, generosos, que al entrar en nuestro cuerpo parecen recordarnos que no todo está perdido, que aún podemos reparar, equilibrar, nutrir. No hace falta tener dinero ni recetas complicadas. Basta con volver a mirar con otros ojos lo que siempre estuvo ahí. Y si me preguntas qué puedes hacer hoy, ahora mismo, para cuidar tus riñones, te lo diré con la misma voz con la que aconsejé a mis pacientes durante 40 años. Toma agua con conciencia, muévete todos los días y come fresas y uvas como si fueran parte de tu medicina, porque lo son. Y porque tus riñones, aunque no hablen, te lo agradecerán con años de silencio saludable. Después de más de 40 años de ejercer la medicina, puedo decir con certeza que no hay mayor satisfacción que ver a un paciente tomar el control de su salud. No hablo de curaciones milagrosas ni de intervenciones quirúrgicas exitosas. Hablo de esos cambios pequeños, aparentemente insignificantes, que con el tiempo transforman vidas enteras. Y si algo he aprendido, es que cuidar los riñones no comienza en el hospital, sino en la cocina. No comienza con una receta médica, sino con una decisión diaria frente al plato. A esta altura de mi vida, ya retirado de la práctica clínica, siento que mi deber es compartir esta verdad. Un cambio mínimo en tu alimentación puede marcar una diferencia enorme en cómo envejeces, en cómo te mueves, en cómo vives o en cómo sobrevives.
Muchos creen que el deterioro renal es inevitable, que con los años todos los órganos se desgastan y que no hay mucho que hacer. Pero eso no es del todo cierto. Es verdad que el tiempo pasa y que el cuerpo cambia, pero no todos envejecen de la misma manera. He visto pacientes de 80 años con riñones más saludables que los de personas de 50. La diferencia, elecciones diarias. Lo que decides comer, evitar, cultivar, ahí está la clave. Por eso he insistido en este recorrido en hablarte de frutas. No porque sean moda, no porque lo diga una revista moderna, sino porque son uno de los regalos más sencillos y eficaces que tenemos a nuestro alcance. Los arándanos, las manzanas, las fresas, las uvas, no son curas mágicas, pero sí aliados reales. Alimentos que si se consumen con constancia y conciencia, pueden aliviar la carga de tus riñones, reducir la inflamación silenciosa que los desgasta, mejorar la circulación que los nutre y fortalecer las defensas que los protegen. La clave no está en hacerlo perfecto, sino en hacerlo posible. No te pido que te conviertas en un experto en nutrición ni que sigas una dieta estricta, solo que entiendas que un pequeño ajuste puede significar una gran diferencia. Cambiar un snack ultraprocesado por un puñado de arándanos. Reemplazar un postre azucarado por una manzana entera. Añadir fresas frescas al desayuno en lugar de cereales industriales. Tomar uvas con piel como merienda en vez de galletas llenas de sodio. Son gestos simples, pero cuando se repiten día tras día, crean un nuevo paisaje en tu cuerpo. Y ese paisaje puede ser fértil, limpio, funcional o seco, inflamado y dañado. Tú decides. He acompañado a demasiadas personas en etapas avanzadas de enfermedad renal. Sé lo que significa sentarse en una sala de espera para diálisis 3 veces por semana, cada semana para siempre. Sé lo que significa ver cómo un ser querido pierde su apetito, su energía, su piel se apaga, sus piernas se hinchan, su mirada se cansa. Por eso hablo con la franqueza que me permite la experiencia. Cuida tus riñones mientras aún puedes. No esperes al diagnóstico, no esperes al dolor, no esperes a la crisis. Hazlo ahora, mientras estás a tiempo, porque cuando el daño es severo, la medicina puede sostenerte, pero no devolverte lo perdido. Y sé que no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que nos empuja al descuido. Comidas rápidas, horarios acelerados, soluciones instantáneas. Pero también sé que dentro de cada persona hay un deseo profundo de bienestar, de dignidad, de plenitud. Y ese deseo es más fuerte que cualquier excusa. Si estás leyendo esto, es porque ya diste el primer paso, la conciencia. Ahora falta el segundo, la acción. Empieza con lo que tienes, con lo que puedes. No necesitas suplementos caros ni recetas exóticas. Solo atención, solo voluntad, solo un compromiso contigo mismo. Porque tu salud no es un accidente ni un castigo, es una construcción diaria. Y cada fruta que eliges comer, cada agua que eliges beber, cada paso que das, cada noche que descansas, cada estrés que decides soltar, suma. Todo suma. Todo cuenta. En los años en que ejercí como médico, aprendí que prevenir no es solo evitar una enfermedad, sino ganar años de vida con calidad. Y eso es lo que deseo para ti, que no solo vivas más, sino que vivas mejor. Que no te resignes al deterioro como destino, sino que lo enfrentes como un desafío. Porque envejecer no tiene por qué ser sinónimo de deterioro. Puede ser también una etapa de plenitud, de serenidad, de claridad. He llegado al final de este camino que iniciamos juntos en estos 5 capítulos, pero sé que para ti este puede ser el comienzo, el momento en que decides cambiar el rumbo, el día en que por fin entiendes que tus riñones, tan silenciosos, tan fieles, también merecen cuidado, respeto y gratitud. Y si alguna vez dudas, recuerda lo que siempre decía a mis pacientes cuando me preguntaban si valía la pena cambiar sus hábitos tan tarde. Nunca es tarde para empezar, pero siempre es demasiado pronto para rendirse. Así que sigue, elige con conciencia, come con calma, respira con gratitud, camina con firmeza y escucha tu cuerpo, porque aunque no hable con palabras, siempre te está diciendo algo. Y si este mensaje te ha tocado, si has sentido que algo de lo que compartí te sirve, te ayuda o te inspira, entonces ya valió la pena. Porque si logro que una sola persona se cuide un poco más, recuerde que su salud es suya y actúe con amor hacia su cuerpo, entonces esta vida de médico habrá tenido más sentido que nunca. A lo largo de este recorrido, te he hablado como médico, pero también como ser humano, como alguien que ha visto cómo el cuerpo se debilita, cómo los años pesan sobre los órganos silenciosos y cómo muchas veces no hacemos nada,
hasta que ya es tarde. Pero también he sido testigo de pequeños milagros cotidianos, de personas que, sin grandes recursos, sin fórmulas mágicas, lograron cambiar el curso de su salud simplemente eligiendo mejor cada día. El cuidado de los riñones no es un lujo, no es un tema solo para los enfermos. Es un acto de amor propio, porque estos órganos trabajan en silencio, sin pedir nada a cambio, filtrando nuestra sangre día tras día, limpiando lo que comemos, lo que respiramos, lo que sentimos incluso. Y cuando fallan, todo se derrumba, el cuerpo se intoxica, la energía desaparece, la libertad se acorta. Por eso no podemos esperar a sentir dolor para comenzar a cuidarnos. Hoy hemos aprendido que frutas tan comunes como los arándanos, las manzanas, las fresas o las uvas pueden tener un impacto profundo en nuestra salud renal. Pero más allá de los alimentos, lo que realmente importa es la conciencia que pongamos en cada decisión cotidiana. No se trata de hacer dietas extremas ni de vivir con miedo. Se trata de elegir con sabiduría, de entender que la prevención no es un gasto, sino una inversión, y que nunca es tarde para empezar a construir una salud más digna, más fuerte, más autónoma. Yo ya estoy en la etapa final de mi camino profesional. Ya no paso consulta, pero siento que aún tengo una misión: compartir lo que aprendí, lo que vi, lo que funcionó. Porque si ese conocimiento puede evitarle a alguien una diálisis, una hospitalización o simplemente una tarde de sufrimiento, entonces vale la pena. Y si tú estás leyendo estas líneas es porque aún tienes tiempo. Aún puedes elegir. Aún puedes cambiar el rumbo. No te subestimes. No pienses que por ser mayor ya no puedes mejorar. El cuerpo se renueva cada día y tu salud es el reflejo de tus hábitos, no de tu edad. Come bien, muévete, descansa, reduce el estrés y por encima de todo, escucha a tu cuerpo. Cuídalo hoy para que él pueda cuidarte mañana. La gran lección que quiero dejarte es simple pero profunda. Tu salud es tu mayor tesoro. Cuídala ahora, porque cuando se pierde, ningún dinero del mundo puede devolverla del todo. ¿Y cómo puedes aplicar esto hoy mismo? Empieza por un gesto pequeño. Cambia un alimento industrial por una fruta natural. Bebe más agua. Camina unos minutos más. Regálate tiempo de descanso sin culpa. Y sobre todo, hazlo por ti, no por los demás. Porque tú mereces vivir con energía, con dignidad, con plenitud, sin depender de máquinas, pastillas o cuidados ajenos. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas frutas te gustaría empezar a incorporar en tu día a día? A. Arándanos. B. Uvas. Por favor, escribe tu respuesta con una letra A o B en los comentarios. Así, entre todos, podemos compartir experiencias y motivarnos mutuamente a cuidarnos mejor. Y si este contenido te ha parecido útil, si sientes que ha tocado alguna parte de tu vida, te pido con humildad que te suscribas al canal. Para mí, como médico jubilado, seguir creando estos contenidos es una forma de devolver algo a la sociedad, pero requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Si además quieres apoyar este proyecto de forma directa, puedes hacer una pequeña donación voluntaria. No importa si es poco, cada gesto cuenta. Cada aporte, por mínimo que sea, me ayuda a mantener vivo este espacio y a seguir compartiendo conocimientos de salud que pueden cambiar vidas. Gracias por estar aquí, gracias por cuidar de ti y gracias por ayudarme, desde mi vejez, a seguir cumpliendo con esta vocación que nunca se jubila del todo, la de ayudar a sanar.